Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Vuelve con Grace, dijo nuevamente con voz dulce, antes de rodear el sofá para tratar de sentarse encima de Johan. Johan sonríe desde la comisura de su boca y me mira, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Yo, que estaba un poco borracho, pero estaba consciente, supe que este lugar era mío. Extendí ambas manos y las coloqué alrededor de su cuello. Vamos, dijo alguien en la mesa en broma, pero no me importa. Johan me pertenece solo a mí, dije frunciendo el ceño a la otra persona. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Solo a mí, ¿verdad? Respóndeme ahora. Sí, te pertenezco solo a ti. Johan, dijo la voz de P. Grace en shock antes de comenzar a gritar un poco, pero PJ se levantó primero. P. Grace, no te metas con Johan, dijo James y trató de alejarla, pero Grace se negó. Se soltó de la mano y de repente levantó su mano para agarrarme del cabello, pero en cambio P. Johan tomó su mano primero. La miró tan molesto y apretando la muñeca con tanta fuerza que la persona capturada gritó de dolor. Grace intentó apartar la mano antes de que P. Johan la soltara. Vete, no hagas más alboroto aquí, dijo P. Frank con una leve advertencia. P. Grace se mordió el labio con fuerza para controlar sus emociones y salió enojada. El sonido de los tacones altos golpeando el suelo indicaba claramente que estaba realmente muy enojada. ¿Por qué tiene que haber alguien más?, pregunté. ¿Por qué tendría alguien más?, dijo Johan antes de mirarme. Ambos nos miramos como si estuviéramos bajo un hechizo. Normalmente no me atrevería a mirar ese par de ojos, pero cuando el alcohol está en mis venas de esta manera, me daba más coraje. ¿No puedes simplemente mirarme a mí? ¿Qué tengo que hacer?, susurré con voz profunda. Su hermoso rostro muestra una leve sonrisa indicando que está extremadamente satisfecho. Él acercó su cintura a mí lentamente, inclinó su rostro antes de que el toque cálido e intenso me invadiera. Respondí al ligero beso, las luces ligeramente tenues de la taberna, la música de ritmo lento y el hecho de que estaba inconsciente por haber bebido demasiado. El sonido del beso fue vergonzoso, y alguien tan plenamente consciente como la persona frente a mí no pareció detenerse. ¿Podrían calmarse, por favor? Todavía hay gente aquí, dijo una voz antes de que Johan se separara lentamente. Sin darme cuenta, me sentí muy avergonzado. ¿Vas a regresar ahora, Johan? Antes de que Johan sacara su billetera y sacara algo de dinero, lo puso sobre la mesa. Voy a volver. Llamé a la persona que me sostenía. Fue como caminar fuera de la tienda. Recordé que Johan estacionó su auto bastante lejos de la tienda porque no había estacionamiento. Tenía que estacionar en un área donde no había mucha gente. Entremos al auto. No me gusta cuando otras personas te miran. No puedo evitarlo. No dejes que los demás te miren. Estás demasiado borracho, dijo una voz profunda, abriendo la puerta del auto. Me acomodó en el asiento y lo ajustó para reclinarlo antes de que él se sentara en el lado del conductor. ¿Qué pasa, P. Johan? Me di la vuelta y me volví hacia el conductor, porque el asiento está ajustado. La espalda me pone en una posición, mirando hacia arriba. Extendí la mano y toqué suavemente su rostro. ¿Por qué eres tan guapo?, grité sorprendido mientras me atraían hacia él. Estábamos sentados en el asiento del conductor. ¿Es normal estar así cuando uno está borracho?, negué con la cabeza. No lo sé, pero estaba enojado hace un momento. ¿Cómo pudo esa mujer tocarte así? Yo también estaba celoso. ¿Cómo puede ser tan lindo un borracho? No respondí. Mi cerebro no pudo procesar nada. Antes de que la conciencia comience a desaparecer, me incliné hacia la persona frente a mí y lo abracé, porque ya no me quedan fuerzas, aunque estoy a punto de quedarme dormido, pero siento que quiero abrazarlo aún más fuerte. ¿Puedo darte un abrazo? La otra parte no respondió.
Solo apretó su abrazo. Estar tan cerca me hizo sentir la calidez familiar. Una mano se extiende. Toqué el brazalete de la otra persona que tenía mi equipo. Johan es mío, dije, fuera de lo que normalmente decía. Ya estoy borracho. Una vez borracho me vuelvo aún un poco más cariñoso. No soy una persona celosa en absoluto, pero cuando estoy contigo siento que no quiero que nadie te mire. ¿Cuál es el amor de Pi Grace? Tú eres mío, solo mío. ¿Lo entiendes? Al único que puedes amar es a mí, dije suavemente. Luego me moví más hacia la persona frente a mí. Tan pronto como olió el leve aroma, quise escarbar aún más. Presioné mi nariz hacia adelante. Luego la otra persona me abrazó más fuerte. La otra persona me sostuvo. Me susurró suavemente al oído. Cariño, si sigues haciendo esto, no lograré soportarlo hasta llegar primero a la habitación. Un suave susurro en mi oído me hizo contener la respiración. Dos manos comenzaron a acariciar mi espalda. Sus labios se presionaron en un beso. No pude escuchar ningún sonido en los alrededores que indicara que el auto estaba estacionado bastante lejos de la gente y que el auto estaba insonorizado. Además, todo el auto estaba cubierto con una película negra. Durante el tiempo en que la conciencia está a punto de desaparecer, respondí al toque que recibí. Sentí un ligero cosquilleo. Johan y Nor se fueron a ver mariposas en el auto. Johan, llamé el nombre de la persona que me estaba cargando, como de costumbre, por lo que se añadió fue dolor. Johan me levantó y me abrazó antes de besar mis lágrimas. El aroma familiar y la calidez me hicieron acercarme ligeramente hacia él. Entonces mi conciencia finalmente se desvaneció. Vamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.